las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en la boca del lobo. Estamos en Informa Radio. Estamos ya a viernes 23 de mayo del 2025. Viernes 23 de mayo. Los viernes aquí somos muy de viernes, nos gustan los viernes, nos gustan... sí, no, los lunes están bien, pero que no les voy a engañar, los viernes. Y ahora que hace bueno, tal, yo, para mí ya demasiado calor, pero bueno, que si vueltas en moto, que si tengo un viajecito, que si tal... Bueno, la verdad es que andamos muy liados. Bueno, muy liado. En la UCO sí que anda liado, Luego seguiremos hablando de la UCO, que eso sí que está liado. ¡Ay, santo cedral! Por ejemplo. Les vamos a... saben ustedes que estamos en Madrid, estamos en Informa Radio, les hablamos desde estos estudios Jesús Quintero, desde la redacción de noticias Antonio Herrero, y como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debería conducirnos directamente hasta las 12 con entretenimiento, con opinión, con tertulia y, por qué no decirlo, muchísimo análisis. Hoy, viernes 23 de mayo, en principio ya tenemos al equipo titular. El equipo titular es Alicia Rubio, José Papaeli, Jesús García Conde y Luis Alberto Pérez Calderón. Alicia Rubio con sus noticias de Mordor. Está causando sensación Alicia Rubio con ese programa. El pasado sábado tuvimos un lío con un archivo y el programa se adelantó de 9 a 11, no, su programa es de 10 a 12. Justo antes esta historia de una época, que es el programa de entrevistas que hago pues con buenos amigos, ¿no? Y que, gente, programa entretenido, íntimo. Bueno, la programación de los fines de semana, ojo, en esta casa. Y luego tenemos a José Papaeli, que nos tiene una sorpresa para el programa de mañana a las 3 de la tarde, en una hora en libertad, un personaje controvertido. Insisto que el que tengamos a personajes controvertidos no significa, y esto lo quiero dejar claro, por lo menos en mi caso, que te identifiques con el personaje. No siempre, hay otros que sí. Yo cuando digo Abascal, pues me identifico con Abascal, con lo cual estoy encantado, no les voy a engañar. Hay con otros con los que no me siento identificado y aún así les entrevisto. Pues, Paco Camps, pues yo creo que tenía cosas importantes que decir, aunque en un sentido que creo que se equivocan cuando creen que van a volver a esas mayorías, y es por un tema informativo.
informativo, bueno, o de saber, de conocer. Bueno, Jesús García Conde, vaya trabajazo, vaya paliza que se está dando con el tema de las cartas al Papa para que paralice la desacralización del Valle de los Caídos, que continúen con esa profanación. Y tenemos al abogado Luis Alberto Pérez Calleón. Así que ya saben, en tiempo de tertulia, de análisis, de reflexión y de entretenimiento, porque es verdad que nos lo pasamos bien. Los viernes, sobre todo Jesús García Conde, que si nos trae unas porritas, unos churros, muy agradable, y a partir de las 9:15, pues con esta terna de campeones. Hay cosas que se le están complicando al gobierno. En la tertulia del miércoles, sí, porque estaba Garrido y ahí coincidíamos. Yo creo que independientemente de que este sistema autonómico, el modelo hay que cambiarlo, tenemos que hacer unas instituciones fuertes que no dependan del capricho del gobierno de turno, donde España, como siempre les digo, ni sea un concepto ni discutible ni discutido, y más dependiendo del capricho de nuestros gobernantes. Eso hay que cambiarlo. Por eso España es una democracia tremendamente débil. Ojo, que defiende a determinados colectivos por encima de la propia existencia de la nación, ¿no? Que a menudo la ponen en peligro. Bueno, en esa tertulia yo les decía que estábamos ante un colapso. Y sí, es un colapso. Yo creo que el colapso está próximo y entre esos colapsos, una de las piezas fue Víctor de Aldama. Usted sabe que estuvo 40 días en el talego y se ablandó y a medida que ha ido hablando se ha ido complicando. Luego Ábalos, a medida que ha ido hablando, ha ido filtrando WhatsApp porque nadie escapa y esto está, lo peor está por salir. Y luego está el informe de la UCO que es demoledor. Bueno, respecto a Aldama, ahora ha dicho unas palabras, unas declaraciones, que aquí nos hicimos eco de ellos, contra Ayahuasca Montero. Ayahuasca es el nombre de guerra que yo le he dado. María Jesús Montero es la vicepresidenta de gobierno. Bueno, aquí ya saben ustedes que este gobierno, como son tantos, tiene varios vicepresidentes. Una de ellas es María Jesús Montero, la otra es la Meme. La Mema es la Mónica García, este es el Meme, que es Lady Cohete y Yolanda Díaz, que se le está complicando esto la jornada laboral, porque como son un puto desastre, son un auténtico desastre. Ustedes saben cómo están las infraestructuras en España, el tráfico ferroviario y tal. Pues así está todo. La sanidad, la educación. Lo único que funciona es Hacienda para esquilmarnos. Eso de que somos el de todos, parece ser, según Aldama, que de uno es más que otro. Bueno, pues Ayahuasca Montero, una tía muy vulgar, ordinariota, la tengo bastante asco, la responsable ahora de las socialistas andaluces, cuando ella estuvo en esos gobiernos miserables de los seres que estafaban, se gastaban el dinero, ustedes saben en qué, que era dinero destinado a parados, o en ayudar a empresas amigas, porque sí, es verdad que algunas empresas las ayudaron, a las amigas sobre todo. Bueno, pues ahora Aldama ha vuelto a hablar de María Jesús Montero. Y la vicepresidente dijo en lo de Évole que el empresario era un delincuente, algo que le puede salir caro. Aldama, Víctor de Aldama se está cansando y claro, a lo mejor los delincuentes son los que... Bueno, delincuentes en el Partido Socialista hay para dar y tomar. En el Partido Socialista pasado y presente, y posiblemente futuro, porque a medida que vamos conociendo el informe de la UCO, delincuentes futuros hay unos cuantos. Es verdad, Santos tendrán supuestos delincuentes, vamos a esperar. Además, a un tío porque le imputen no significa que sea delincuente, hay que seguir esperando y hay que tener paciencia. Pero Víctor de Aldama ha llevado a los tribunales a la Ayahuasca Montero. Le acusa de haberle llamado delincuente en el programa de Jordi Évole, emitido en La Sexta, donde si no, y de afirmar que está convencida de que va a volver a la cárcel. Todo esto en relación con el supuesto fraude de IVA conocido como el caso de los hidrocarburos. El caso de los hidrocarburos, yo tengo la sospecha de que el que sabe mucho de esto es Delcy Rodríguez y su íntimo amigo José Luis Rodríguez Zapatero. Y digo esto porque José Luis Rodríguez Zapatero también tenía un buen amigo,
que lo hizo embajador en Caracas, Raúl Morodo, y que ha sido también condenado él y su hijo por una trama en el 2008, cuando era embajador, con negocios con PDVSA. Vamos, mordidas. El empresario exige a la ministra de Hacienda y también líder del PSOE en Andalucía que se retracte públicamente, y además le pide que se disculpe en los principales medios de comunicación y que le indemnice 250.000 euros por el daño causado. No está mal, aquí todos a ver qué rascan, a ver qué pillan. Según el Confidencial, que accedió a la demanda que ha interpuesto Víctor de Aldama, el texto recoge las declaraciones de Montero en el programa del 16 de marzo, en La Sexta, y la defensa de Aldama considera que estas palabras vulneran su presunción de inocencia. Especialmente grave, dicen, porque el ministerio que dirige Montero es parte interesada en el proceso. El Ministerio de Hacienda, a su cargo, ostenta la condición de parte interesada, recuerda el escrito, y añade que la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública, a través de un medio de difusión masiva, claros prejuicios de culpabilidad contra el señor Aldama. Se sospecha también que Ayahuasca Montero colaboró con el fiscal general del Estado para filtrarles los datos de González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, el abogado de Aldama es un buen abogado, que es José Antonio Choclán. No es barato, pero es bueno. También afirma Choclán que Montero rompió con el deber de neutralidad que debe ser, que es el propio de un cargo público como el que ella ostenta. Sus declaraciones, además, no se limitaron al programa de televisión, se repitieron luego en otros espacios, en medios digitales, en redes sociales. Eso multiplicó la difusión y por ello multiplicó el daño. El proceso arranca con un acto de conciliación entre ambas partes. Si no hay acuerdo, Aldama seguirá adelante con la demanda. Incluso su abogado contempla presentar una querella por injurias. Si se acepta, podría haberse una segunda causa contra la vicepresidente primero del gobierno. Todo ocurrió en un momento bastante tenso. Está pasando esto para Moncloa, porque por mucho que nos hablen de Eurovisión, luego les voy a hablar de Eurovisión, hombre, me han caído bien. Luego les voy a hablar de Eurovisión y los complejos. Y no va por el tema de Israel, va por el tema de la canción de Maciel, porque estos pseudomedios, como es el panfleto del País, diciendo que Maciel había ganado por Franco, por un capricho de la mujer de Franco. Sí que tenían poder, el matrimonio Franco, joder. Vamos, tanto poder que les colgaban un teléfono y le cogían esto. Bueno, como contó también que se reunió varias veces con Carlos Moreno, esto lo decía Víctor de Aldama, jefe de gabinete de la Montero. La Montero llegó a decir que ponían la mano en el fuego por Carlos Moreno, que nunca había visto a Víctor de Aldama, y luego resulta que le ha visto varias veces. Y que en uno de sus encuentros llegaron a pactar el aplazamiento de una deuda tributaria de una empresa suya. Es que esto que ha dicho Víctor de Aldama ya lo venía diciendo, pero Ayahuasca Montero, la verdad es que igual no sale bien parado de esto. ¿Sabe lo que pasa? Llevan 8 años, casi 8 años, que se creen que son impunes, haciendo y deshaciendo. Claro, fueron tan impunes que nos metieron, no sé si somos ya 47 millones de españoles no españoles en nuestro domicilio. Montero negó desde el principio todo esto, dijo que su jefe de gabinete no se reunió con Aldama y luego se ha descubierto que sí, y acusó al empresario de mentir para buscar beneficios legales. Pero el 4 de marzo, poco después de la emisión del programa, Moreno tuvo que declarar ante el Supremo y allí sí admitió que se había reunido varias veces con Aldama. Confirmó que hablaron sobre la deuda y que incluso le pasó información sobre una casa que quería comprar. También dijo que era posible que alguna de esas reuniones tuviera lugar dentro del propio ministerio. Es decir, que Ayahuasca Montero, como para la izquierda esto de la verdad o la mentira son conceptos religiosos, creo que miente, es una suposición mía. Y creo que su futuro judicial está también, se va acechando. Yo siempre les hablo de Paca Armengol,
de Marlaska, les hablo de Ángel Víctor Torres, bueno, sabemos lo de su segundo, era un cargo de confianza de él, hombre, vicepresidente segundo de las Cortes Canarias, del Parlamento Canario, no es moco de pavo, su amistad con un capo libanés, según cuenta el panfleto del Mundo, y otra de las que puede estar en el punto de mira es Ayahuasca Montero, que no se nos olvide. Aquí, cuando puede ser, o cuando hay sospecha de que seas una delincuente o una delincuente, resulta que te mantienen en el cargo o te ratifican. Caso de Santos Cerdán y caso de Ayahuasca Montero, cuando lo hacen responsable los socialistas andaluces. Digo Ayahuasca porque da la sensación de que siempre va como muy acelerada. Bueno, luego les voy a hablar de Sudáfrica, que se lo llevo prometiendo mucho tiempo. Alicia Rubio, Papaeli, García Conde, Luis Alberto Pérez Calderón, le hablaremos de economía, lo haremos con nuestro amigo José Luis Barceló y su mundofinanciero.com, un José Luis Barceló que presenta y dirige también la noche de estado de alarma. De deportes hablamos con el bueno de Esteban Pacios, con el genuino Tate Barceló, pues tenemos edatv.news, Alaís Casares, el propio Tate, Gonzalo Pinilla, Juan Pulido, madre mía, se me va la cabeza, estaba pensando en Carlos Chinchilla, el que está triunfando, ahí donde va a triunfar Carlos. Luego tenemos, ¿a quién más tenemos ahí en relación? Bueno, tenemos a Lara, que ha venido, se llama Lara, ¿no? A Anthony nos falta también, Alfonso también, y tenemos aquí una buena amiga haciendo prácticas, ¿no? Eso es, que lo está haciendo muy bien, va a ser una fantástica periodista, está en primero de periodismo. Bueno, como cada mañana la singularísima Cristina Sol, tenemos nuestro informativo, nuestra caja de Pandora y nuestro termómetro de 1 a 3 del mediodía. En la dirección técnica, como siempre, a los mandos de la nave, la inimitable Cecilia Jara y todo su equipo técnico, Eduardo Vital Jr. y, como no, David López, que el lunes tiene que acompañar a mamá a sus pruebas, pero eso será el lunes, ¿no? Hoy estamos a viernes. Y como no, Mercedes Lebrán, nuestra directora de producción, una de las personas que hace posible que esto salga adelante en estas columnas jónicas de este medio, junto con Carmen Domínguez, todos ellos, boom, 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 sin parar de trabajar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa los viernes aquí en Informa Radio La Boca del Lobo? Tu voz en Europa con Jorge Buxade, Mireia Borràs, Girauta o Germán Terç. Grande labor que hacen los eurodiputados. Son 5, pero solo participan 4. Aquí. Bueno, no, alguna vez ha participado el quinto, que además es un gran tipo. Luego, si hay tiempo, tenemos a Víctor Alvarado, todo el tema de Víctor Alvarado, que presenta y dirige directo a las estrellas. Bueno, miren ustedes, llevo tiempo queriendo hablar de Sudáfrica. No veo el momento porque entre la UCO, Santos Cerdá, Ayahuasca Montero, Víctor de Aldama, Ábalos, tal, me tienen, Begoña Gómez, David, Jessica, me tienen de los nervios. Pero hay que hablar de Sudáfrica. Sudáfrica ahora mismo es el genocidio silencioso que nadie quiere contar. Miren, Sudáfrica fue fundada por europeos que tras largas y duras travesías convirtieron aquel territorio hostil en una tierra fértil, avanzada y próspera. Los Boers, descendientes de colonos holandeses, franceses y alemanes, labraron durante generaciones una nación con todas sus contradicciones. Una nación que con todas esas contradicciones logró ser el país más desarrollado del continente africano. Pero hoy, aquellos que fundaron Sudáfrica y la convirtieron en una potencia regional, la minoría blanca, son perseguidos, masacrados y expulsados mientras el mundo calla cómplice. Lo que vive actualmente en Sudáfrica es una tragedia silenciada, una limpieza étnica selectiva y progresiva contra los blancos, en especial contra los agricultores africanos, una persecución sistemática que no se denuncia y que se oculta y que ni los organismos internacionales ni los grandes medios quieren reconocer porque no encaja en la narrativa de los oprimidos buenos y los opresores malos.
De nación modelo ha estado fallido. Sudáfrica fue durante décadas un referente económico y militar en África, bajo el régimen del apartheid, con muchísimas sombras y con algunas luces que la historia debe juzgar con rigor y no con consignas. Pero aún así el país contaba con estabilidad, crecimiento y orden. Sí, contaba con eso. No hay que olvidar que al gobierno blanco sudafricano le apoyaba una de las etnias mayoritarias, que son los zulúes. Las ciudades funcionaban, las infraestructuras eran punteras y existía una legalidad clara, aunque discriminatoria. Eso no se puede negar. Pero tras el final de la apartheid, con la llegada de Nelson Mandela, se prometió una Sudáfrica inclusiva, democrática y próspera para todos. La realidad fue bien distinta. Desde la muerte de Mandela, sobre todo en 2013, un Mandela que estuvo en prisión muchos años por asesinar a 2 policías, aunque como siempre les digo, el Mandela que salió de la cárcel fue muy diferente al asesino que entró. Y sobre todo en la última década, el país se ha precipitado hacia el abismo, la corrupción generalizada, el colapso de los servicios básicos, delincuencia descontrolada, racismo institucionalizado contra los blancos y una violencia agraria que ya se cobra cientos de vidas al año. El arco iris que se prometió se desvaneció y dejó paso a una pesadilla étnica que nadie quiere mirar de frente. Las cifras son escalofriantes. Miles de agricultores blancos han sido asesinados en ataques brutales en sus propias fincas. Muchos torturados, violados o quemados vivos. No son crímenes comunes, son ejecuciones selectivas organizadas y justificadas por una narrativa de odio impulsada desde el poder. El Congreso Nacional Africano, el partido del gobierno desde 1994 y grupos radicales como los Economic Freedom Fix, el EFF, liderados por Julius Malema, promueven abiertamente la expropiación de tierras sin compensación y alimentan el resentimiento racial con discursos incendiarios. Malema, por ejemplo, ha gritado en actos públicos «maten al Boer» y nadie en Naciones Unidas, en Bruselas ni en medios se han escandalizado con estos organismos que se escandalizan por cualquier micromachismo. En este caso, cuando llaman al asesinato, no dicen nada. Porque en este caso las víctimas no interesan porque son blancos. Los blancos sudafricanos apenas son un 7% de la población. Son ahora ciudadanos de segunda, no solo por el acoso físico, sino por el racismo legal que se ha institucionalizado. Las políticas de discriminación positiva, como nos recordaba como el Black Economic Empowerment, excluyen a blancos de empleos, ayudas, becas y licitaciones públicas. Al igual o mejor preparación, no tienen acceso a nada por su color de piel. Es el apartheid a la inversa, pero celebrado por la corrección política. El problema es el silencio internacional y la complicidad mediática. ¿Por qué no se denuncia esto? Porque va en contra del relato oficial del globalismo y la izquierda internacional. Los blancos no pueden ser víctimas, solo pueden ser verdugos. Y Sudáfrica es la niña bonita de la propaganda del cambio democrático. Admitir el fracaso sudafricano sería reconocer que la ingeniería social no funciona y que los discursos del odio, vengan de donde vengan, siempre acaban en tragedia. Los medios occidentales, tan rápidos en señalar supuestos racismos estructurales en Europa, guardan un vergonzoso silencio ante lo que ocurre en Sudáfrica. Se omiten los nombres, las imágenes, las historias. Se disfrazan las masacres de eufemismos o, peor aún, se niegan estas masacres. Mientras tanto, ONGs y gobiernos europeos se empeñan en dar lecciones de moral mientras financian el mismo régimen que discrimina y persigue por motivos étnicos. El campo español también está deslocalizado, no solo en Marruecos, sino a Sudáfrica, a esta Sudáfrica de la discriminación. Ha sido Trump quien ha roto el silencio, porque no todo el mundo estaba dispuesto a mirar a otro lado. La administración Trump, en un gesto de valentía moral que hay que reconocer, ha comenzado a acoger a familias blancas sudafricanas perseguidas por el régimen. En las últimas semanas, más de 50 refugiados africanos han recibido protección humanitaria en Estados Unidos, denunciando con pruebas la situación de persecución y la imposibilidad de vivir en su país natal. Trump ya había advertido durante su mandato del genocidio blanco en Sudáfrica. Fue duramente criticado
criticado, por supuesto, porque la verdad siempre incomoda el pensamiento único. Pero hoy los hechos le dan la razón. Los blancos están siendo exterminados mientras el mundo les da la espalda. Lo que sucede en Sudáfrica no es solo una tragedia humanitaria, es la advertencia, es la consecuencia directa del odio racial institucionalizado, del resentimiento promovido desde el poder, del desprecio de la verdad histórica y del de una justicia que en lugar de ser ciega actúa con lentes ideológicas. La historia no avanza en línea recta, el resentimiento, la ideología y la revancha pueden llevar al caos a cualquier nación. Lo que fue un modelo de país hoy es un campo minado de odio étnico, corrupción y decadencia. Sudáfrica es un espejo roto y mientras no se denuncie, mientras no se exija justicia para todos, también para los blancos, ese espejo puede reflejar el futuro de otras naciones occidentales. Porque sí, porque la verdad se silencia por razones ideológicas. Estamos condenados a repetir la historia y esta vez con las víctimas equivocadas. En fin, amigos, de esto y mucho más les hablaremos hoy aquí en Informa Radio, en la boca del lobo, en un programa no apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados, en un programa que, como siempre les digo, es apto para todas las edades, que no para todos los públicos, en un programa que comienza justamente en este momento.